la número 11, que se trata sobre la magnitud y factores asociados al chemsex en pacientes VIH positivo que tienen sexo, hombres que tienen sexo con hombre y que son atendidos en la consulta de VIH. Se trata de los datos preliminares del EU-Sex Study. Y lo va a presentar la doctora González. Muy bien. Muchas gracias por la invitación a poder presentar este trabajo aquí. Vamos a aproximarnos ahora al fenómeno de chemsex en la consulta VIH y ver los resultados preliminares de nuestro estudio. Para empezar, simplemente definir el chemsex como una práctica como el uso de drogas psicoactivas de manera intencionada que realizan algunas personas para mantener relaciones sexuales. Estas sustancias son estimulantes como la mefedrona y también otras sustancias desinhibidoras o más depresoras como el GHB, que se utilizan específicamente pues, para aumentar el placer o la desinhibición durante las relaciones. Y este fenómeno tiene unas características especiales porque utilizan o está entre medias una variable que es el uso de aplicaciones geosociales que hacen que la práctica y el número de parejas con las que puedo practicar hacer este tipo de prácticas sea más disponible y más inmediato, ¿vale? Aparte del uso de chemsex en general de este tipo de drogas, tenemos algunos usuarios que lo hacen por vía intravenosa y es lo que llamamos slamming o slam sex. Se han descrito desde 2010, se han aportado datos del uso de estas sustancias en HSH seronegativos, por ejemplo, los datos del EMIS que sitúan los porcentajes de uso en HSH en esta población entre el 1 y el 5%, dependiendo del tipo de sustancias, y también datos más actuales que se han presentado en este congreso sobre la encuesta realizada en el Orgullo de 2016, que estiman la prevalencia en torno a un 12% de uso de sustancias. También en VIH los datos apuntan, o los datos que hay en población HSH en general apuntan a que los pacientes VIH positivos pudieran tener una mayor prevalencia de uso en comparación con los HSH negativos. Bien, nos parece importante estudiar este fenómeno porque hay datos que apuntan a que está relacionado con una mayor prácticas sexuales de riesgo, porque sabemos que algunas de estas drogas están generando ya, tienen un potencial adictivo en sí y también estamos viendo casos que nos indican que están ya habiendo casos de dependencia con una interferencia en el ajuste personal de la persona. En todo este contexto planteamos el estudio EU-Sex, el GESIAN 9416, para estimar la magnitud del chemsex y sus factores asociados específicamente en población VIH. La metodología en general del estudio consiste en lo siguiente. Es el médico de las consultas de las unidades de VIH el que ofrece y selecciona a los pacientes, a los HSH, VIH positivos, les ofrece la participación en el estudio y les da una tarjeta, esta tarjeta que vemos en las imágenes, con un código específico, con un código unitario para cada paciente, ¿vale? El paciente después, cuando sale de la consulta, decide si contestar o no a la encuesta. Es una encuesta online y totalmente anónima y después los datos los procesamos mediante REDCap. Es importante decir que el médico, a cada paciente que le entrega la tarjeta, recoge unas variables sociodemográficas y de año de diagnóstico de la infección en todas las personas, de manera que vamos a poder comparar también en estas variables aquellas que responden de las que no responde la encuesta, ¿vale? Hoy presentamos los datos de los 511 primeros pacientes que rellenan la encuesta. El estudio todavía sigue reclutando y son pacientes, fijaros, que respondieron de junio a noviembre del 2016. Es decir, estamos hablando de datos muy actuales. Normalmente en estudios de drogas vemos datos de 2 años atrás, pero estos son datos de ahora, ¿vale? Me gustaría por eso resaltar. Los objetivos de este análisis concreto es calcular la frecuencia en nuestra muestra de usuarios de chemsex y también calcular los factores asociados a las prácticas de chemsex y a las ETS.
La encuesta, muy por encima, consistía en una valoración que todos contestaban, unas preguntas de datos sociodemográficos en general, antecedentes de enfermedades médicas y psiquiátricas y de conductas sexuales y vida afectiva. Solo a los consumidores de drogas, a los que decían haber consumido drogas alguna vez en la vida, se les empezaba a preguntar con más detalle sobre este tipo de consumos, al resto no. Y a aquellos que decían haber consumido drogas durante las relaciones sexuales se les preguntaba sobre variables específicas del chemsex. Presentamos los datos de un corte transversal, entonces, de estos 511 pacientes, en el que calculamos las frecuencias de uso de drogas recreativas y de prácticas de chemsex. Y aquí es importante, nos parece importante reseñar que hemos definido el uso de chemsex o el chemsex como el uso de alguna de estas drogas durante las relaciones sexuales. Hay veces que hay encuestas que no tienen este dato porque no preguntan específicamente si esto se ha usado o no durante las relaciones sexuales y usamos sustancias en general para estimar la prevalencia de chemsex, pero estos nos han dicho, son personas que nos han apuntado que alguna de estas drogas las han consumido durante las relaciones sexuales. Por último, nos planteamos también explorar las variables asociadas al chemsex y las ETS, como ya os he dicho, mediante análisis univariantes y multivariantes. Y ya sin más pasamos a los resultados y vemos lo primero que el 70%, en torno al 70% de nuestra muestra reconocían haber usado algún tipo de droga recreativa alguna vez en la vida. Y aquí incluimos todo tipo de drogas, no solo las usualmente relacionadas con el chemsex. Y cuando preguntamos en el último año, fijaros también el dato que en torno al 57% de la muestra dice haber consumido algún tipo de droga recreativa, que tenéis ahí abajo toda la lista, en el último año, consumos más recientes. Y ya cuando pasamos a ver las prácticas de chemsex o el uso de estas drogas que veis aquí arriba, que son las usadas durante las relaciones sexuales o las que ellos dicen usar durante las relaciones sexuales, vemos que en el último año el 37% de la muestra ha realizado este tipo de prácticas o ha consumido estas sustancias durante sus relaciones sexuales. Cuando nos vamos a preguntar por el uso inyectado, vemos que 23 personas, un 4,5% de la muestra, reconocen haber hecho uso inyectado de estas sustancias. Y cuando les preguntamos cuándo fue la última vez que consumieron estas sustancias, fijaros que en torno al 50% de la muestra reconocieron haberlo hecho hace menos de 15 días, con lo cual estamos hablando otra vez de un fenómeno muy reciente y muy actual, muy activo. Ya centrándonos solo en las personas que reconocieron haber realizado estas prácticas, analizamos las frecuencias de uso de las distintas sustancias para ver cuáles eran las más consumidas. Vemos los poppers en casi el 70% de la muestra y vemos que también las personas usuarias de este tipo de drogas habían usado, en el 50% de ellos, habían usado GHB, cocaína y mefedrona. Y nosotros incluimos la cocaína aquí, que muchas otras veces no las vemos, porque fijaros la frecuencia de uso de cocaína que tenemos en estos consumidores durante las relaciones sexuales, no simplemente uso de cocaína, ¿vale? También nos gustaría resaltar este dato, que es que el 36% reconocía que normalmente, de modo habitual, combinaban 3 o más sustancias en la misma sesión, en el mismo momento de consumo. Entonces, no estamos hablando solo de estas sustancias o de las sustancias en sí consumidas, sino de su mezcla en muchas personas. Y ya pasando a los factores asociados con el chemsex, vemos en esta tabla que los consumidores de chemsex eran un poco más jóvenes que los que no consumían, tenían más frecuentemente ingresos superiores a 1.000 euros y presentaban también mayores tasas de adherencia incompleta al tratamiento antirretroviral y en menor medida pareja estable. Cuando observamos las conductas sexuales de riesgo que han tenido en los últimos 6 meses, vemos que los consumidores de chemsex han tenido más frecuentemente mayor número de parejas sexuales y también mayores prácticas de riesgo en los últimos 6 meses.
Cuando nos pasamos a ver la frecuencia de ETS, vemos que exceptuando la hepatitis B, el resto de ETS se presenta de manera más frecuente en los consumidores que en los no consumidores. Y pasando al análisis multivariante, pues observamos que los factores que se mantienen relacionados independientemente con el consumo son la proporción de ingresos superiores a 1.000 euros, tener la adherencia a tratamiento antirretroviral incompleta, más de 20 parejas sexuales, sexo anal desprotegido en los últimos 6 meses y haber tenido diagnóstico de cualquier ETS. Cuando nos centramos en el diagnóstico precisamente de cualquier ETS, lo que vemos que los factores relacionados son en menor frecuencia la pareja estable en aquellos que han tenido alguna ETS y después que los consumidores de Chemsex, los consumidores de Slamin, son más frecuentes en el grupo de alguna ETS que en el grupo que nunca había tenido una ETS, y el fisting, el sexo anal desprotegido y más de 20 parejas sexuales en los últimos 20 meses también aparece asociado a haber tenido diagnóstico de cualquier ETS. Cuando observamos el análisis multivariante, vemos que las parejas sexuales, más de 20 parejas, y el sexo anal desprotegido se mantiene asociado, y también que los consumidores de Chemsex tenían 2 veces más probabilidad o más frecuencia diagnósticos de cualquier ETS. Y ya por último presentamos los datos de asociaciones con la hepatitis C específicamente, no con cualquier ETS, y vemos que igualmente la muestra de consumidores de Chemsex y de Slamin está más representada en los que tuvieron alguna vez diagnóstico de hepatitis C, y también el fisting, el sexo anal desprotegido y más de 20 parejas sexuales en el caso de los que tuvieron diagnóstico de hepatitis, hemos introducido también la variable de adherencia que muestra una tendencia similar a la que veíamos anteriormente. Y ya por último, para terminar, presentamos los datos de los factores independientes y fijaros porque esto es muy interesante. Vemos que el sexo anal desprotegido se mantiene con diagnósticos de hepatitis, que no es algo que imagino que os pille de nuevas, y después vemos que el Slamin, la práctica de uso intravenoso, sí que se asocia de manera independiente al diagnóstico de hepatitis y no así el Chemsex en general, lo que vendría un poco a sugerir que es precisamente lo que ya sabéis, el uso inyectado de las sustancias y las propias relaciones sexuales desprotegidos, más que la droga en sí o el consumo de este tipo de drogas, lo que está relacionado con el diagnóstico de hepatitis C. Ya para terminar, simplemente acabar con las conclusiones, hemos mostrado una muestra, una frecuencia de uso de Chemsex relativamente alta desde nuestro punto de vista en esta muestra concreta de pacientes, y también la asociación del Chemsex con prácticas sexuales de riesgo, con ETS, que eran también datos que no se han mostrado todavía en nuestro país, sí en otros países, y también nos parece importante esa peor adherencia al tratamiento antirretroviral, que era una peor adherencia de pérdida de algunas dosis, no era una adherencia que quizás no sabemos la significación clínica, porque la mayoría lo que habían perdido eran de 1 a 3 tomas o 3 días incompletos, ¿vale? Que también suele coincidir a lo mejor con los días de la sesión quizás que no toman la medicación. Vemos también la asociación de ETS con el Chemsex y con las prácticas sexuales de riesgo, y como os decía antes, la asociación de la hepatitis específicamente con el uso intravenoso y con el sexo anal desprotegido que puede o no realizarse durante estas prácticas. Queremos resaltar que son datos preliminares los que aquí presentamos, en el sentido de que podemos decir que son aplicables a nuestra muestra, pero no a toda la población HSH, VIH positivo, y futuros análisis nos van a permitir comparar las personas que completaron la encuesta con aquellos que no las completaron en las variables básicas que hemos recogido, y nos podrán acercar un poquito más a la pregunta de si estos datos son, o a la respuesta de si son generalizables o no a la mayoría de los pacientes atendidos en las unidades de VIH.
Ya para terminar, simplemente agradecer a todos los hospitales, que son 22 que están participando en este estudio en la Comunidad de Madrid, por todas las encuestas entregadas, al asesoramiento metodológico de Julia del Amo, José María Abellón y José Verdejo, los compañeros de Madrid Positivo y de la Fundación GESIDA. Muy especialmente a mis compañeros de coordinación, Helen Dolenjevich, y a Pablo Ryan, que además se va a sentar cerquita del micrófono por si tenéis alguna pregunta muy médica, nos va a ayudar perfectamente a responderla. Muchas gracias a todos por vuestra atención. A ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Federico. Gracias, Alicia. Impresionante lo que nos acabas de contar. Una cuestión técnica solamente. Nos has contado 511 pacientes que han rellenado la encuesta. ¿Cuántos no la han rellenado en ese momento? Esos datos no los tenemos todavía porque pertenecen a una base diferente, entonces todavía no podemos, es muy importante responder a esta pregunta y todavía no podemos responderla. Pues yo también me uno a la enhorabuena del trabajo que habéis hecho y os quería preguntar, aunque los datos son preliminares todavía, ¿qué estáis pensando de cara a la intervención? Porque lo que podemos hacer es proporcionar material estéril para la inyección. Ha funcionado antes, era otro colectivo. ¿Cómo vamos a intervenir? Es más fácil intervenir cuando el material es inyectable y disponible gratuitamente para todo que cuando es estrictamente una cuestión sexual. O sea que es una buena noticia que este dato, que por otra parte no nos sorprende, el tema es cómo intervenir en ese contexto. Y me imagino que estaréis pensando en ello. ¿Qué ideas tenéis? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Aprovecho para decir que en Apoyo Positivo estamos llevando a cabo un programa multidisciplinar de intervención muy piloto, que podéis mandar pacientes desde las distintas unidades de VIH y no solo de VIH para intervención en el fenómeno del CNSES. Sí que es verdad que lo consideramos un fenómeno muy multidisciplinar y en ese sentido pues tenemos la parte de asistencia psicológica, también psiquiátrica, porque no hay datos de fármacos tampoco que ayuden a controlar ese craving o ese deseo de vuelta a consumir, y también ahí pues se están empezando los primeros intentos de ver qué es lo que funciona, y a nivel de mediación de salud también estamos interviniendo para la parte más de reducción de riesgos y de poder hacer más educación sexual en ese sentido, que es fundamental, ¿no? Que esto es un problema muy complejo y no solo nos podemos quedar con este dato. Buenas. Mi enhorabuena y mis felicitaciones por tu presentación. Yo creo que es muy interesante. Yo me he sentido muy cómodo escuchándolo porque formo parte del grupo que participa activamente en este estudio, y la verdad es que la experiencia es curiosa. Es curiosa cuando repartes las tarjetas, los códigos, hay una respuesta bimodal, y no me refiero a estadística, que ni soy sexólogo ni estadístico, y entiendo casi lo mismo, casi entiendo más de sexología que de intervalos de confianza. Entonces, hay algunos enfermos que según les vas explicando el tema, empiezan a poner cara de póker, no saben ni de lo que les estás hablando, y dicen, primera noticia que tengo. Y hay otros, al contrario, que empiezan a mover la cabeza en todas direcciones y terminan por decirte el 95% consumen o consumimos drogas al tener relaciones. Esta es la realidad. Y yo creo que esto es importante porque luego como ha dicho Fede, te ha preguntado cuántos enfermos son los que no lo cumplimentan. Yo creo que influye mucho quién y cómo distribuye las tarjetas y les expliques el asunto. Pero tengo la sensación de que, pero es un pálpito que me da solo, de que los que cabecean mucho, los que están muy al cabo de la cuestión y que son conocedores de que esto es un hecho, creo que hay una tendencia a que esto respondan muchísimo más que aquellos que ponen cara de póker en que no consigues motivarles ni ilusionarles lo más mínimo
por mucho que pone la tarjeta de un lado, del otro, con la foto de... Entonces, eso puede ser un factor de sesgo que, desgraciadamente, tiene limitaciones absolutas, porque, como dice Paz, se va a hacer un análisis de los datos de los que no respondan, pero es que de los datos que no respondan, lo único que podemos saber es datos de año de infección, de nivel de estudios, de nacionalidad y poco más. Pero bueno, las limitaciones son las que son. Yo creo que es muy interesante, desde luego, en todo caso. Bueno, muchas gracias. Es tal cual lo ha explicado Pepe, así que no tiene más explicación los sesgos que hay y que no podemos evitar. Y bueno, decir aún así que sí que estamos viendo casos de dependencia y casos graves que hay que intervenir, que a pesar de que sea después el porcentaje de consumo pueda bajar más o menos en la población, estamos ante un problema, ¿no? Aunque es verdad que la magnitud no vamos a poder llegar solo con este estudio a calcular la prevalencia real. Jesús. Enhorabuena por el trabajo, fantástico. Nos da una visión y una película de lo que está sucediendo en el área de Madrid y en el momento actual. Yo quería hacer un comentario. El fenómeno de Kensés incluye el uso de drogas recreativas y el tiempo de uso. Es decir, que utilizar en una relación sexual cocaína o poppers no sería Kensés. Entonces, es que os sale un tercio de los pacientes consume o hace Kensés. Habitualmente el Kensés, yo creo que en otras publicaciones, o como yo lo entiendo, es el uso continuado durante todo un fin de semana o varios días de drogas recreativas. Entonces yo creo que aquí se es generoso al incluir todo aquel que en algún momento de sus relaciones sexuales consume algún tipo de droga. Entonces yo creo que hay que ver los datos de esa forma. Bueno, gracias por el comentario. Realmente nos ha llevado mucho y creo que es algo que tenemos que seguir todos trabajando en la definición del Kensés, porque no hay acuerdo y hay muy pocas definiciones planteadas. Entonces, nosotros sí que hemos decidido plantear el problema de esta manera, porque también vemos gente que mantiene o que está en relaciones con su pareja y usan estas sustancias frecuentemente, o con sus parejas o con otras parejas, y no tienen por qué ser. Tenemos la experiencia también de no tener siempre esa frecuencia prolongada de consumos y aún así tener igualmente problemas o estar llevando a la persona a problemas. Entonces, desde nuestro punto de vista, la definición tiene que ser más generosa y no incluir solo tampoco las 3 sustancias típicamente que se han utilizado, porque hemos visto la frecuencia aquí también de otras sustancias que se están utilizando, y habría que debatir el tema del tiempo. O sea, esto ha sido un debate también que hemos tenido nosotros internamente, pero que debe generalizarse a la comunidad científica para poder llegar a plantear si es que existe una definición específica. Muy bien, muchas gracias. Gracias. José. Sí, yo también felicitarte por el estudio que habéis hecho y un poco en relación a lo que comentaba Julia del tema de si estabais pensando en hacer algo. Yo una pregunta que te quería hacer era, en la encuesta, ¿preguntáis o tenéis alguna pregunta que hace relación a la percepción del riesgo que tienen estos pacientes o no? O sea, ¿tenéis alguna idea de la percepción del riesgo que tienen o tenéis una pregunta en este sentido? Tenemos alguna pregunta. Yo creo que lo más, de momento, hay un póster también que está publicado sobre los síntomas de dependencia que ellos, de abstinencia, de tolerancia, de interferencia en su día a día, que ellos mismos perciben, que los consumidores de este tipo de sustancias perciben, ¿no? Y ahí tenemos porcentajes de percepción que varían dependiendo del síntoma, pues del 20 al 40%. Entonces, hay cierta población que sí que tiene percepción de problema y otros que en este sentido, y solo con estos datos que te planteo, y otros pues que no, o que a lo mejor no tienen el problema, que también estamos teniendo consumos puntuales que estamos viendo y que no están generando un problema en el individuo. No me refería tanto a adicción como a percepción del riesgo de adquirir ITS, de adquirir hepatitis C, de todo esto. No, tanto yo creo, ¿no? Que ¿Habéis de preguntado riesgo algo en este sentido? de contagio de ETS, no hemos hecho ninguna ¿No habéis preguntado? pregunta. ¿Perdón? ¿No habéis preguntado eso? ¿No tenéis? No, específicamente no. Pues nada, muchas gracias. La siguiente comunicación tiene como título